En los siguientes minutos vamos a ver la hoja de trabajo 4, cómo desarrollarla o cómo se desarrolló. Tenemos en el primer ejemplo, nos dan edades de los consumidores de una pastelería. Entonces tenemos que contar los datos de todas las edades, le damos contar. Luego a esto debemos de sacarle el máximo de la persona con mayor edad, el valor mínimo y el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. La amplitud, que la vamos a sacar con una fórmula logarítmica, y la diferencia, que es de 0.5 debido a los decimales. En el límite inferior vamos a tomar el valor mínimo y le vamos a restar la diferencia. Lo podemos ver aquí. En el valor superior vamos a tomar el límite inferior y vamos a sumarle la amplitud. En el límite inferior, en el segundo, vamos a copiar el límite superior del primero y únicamente lo vamos a copiar. Y ahora en el límite superior vamos a copiar nuevamente el límite inferior 2 y le vamos a sumar la amplitud. Eso lo vamos a hacer con todos, por lo tanto podemos darle un copiar fórmula para abajo. Al límite superior se le pusieron unos signos de dólares debido a que esto va a mantener que se quede esa casilla. X y es un promedio del límite superior y del límite inferior, entonces podemos copiar también. La frecuencia, vamos a ver cuántos números están en el lado superior, por lo tanto se generó frecuencias, los datos y el grupo donde se está evaluando. Le damos igual a todo esto y luego creamos una matriz para hacer la suma. La frecuencia con porcentaje es la frecuencia dividido los 150, y eso marcamos las celdas como porcentajes y nos va a dar esto. Hacemos una suma. La frecuencia acumulada es la suma de la primera frecuencia se copia, la segunda se va a copiar la primera frecuencia y la primera frecuencia acumulada y la segunda frecuencia normal. Para esto vamos a hacer lo mismo, que se van a ir copiando una tras otra. Y la frecuencia absoluta en porcentaje, vamos a ir copiando los porcentajes. En este 40 es la suma de 15.33 más 25.33. Ahora el problema 1. El problema 1 teníamos que hacer una distribución de frecuencias e indicar aproximadamente qué porcentaje de personas tienen saldo mayor a 25.000 quetzales. Por lo tanto, vamos a hacer los datos, número de datos, vamos a contar todos los datos, nos dan 510 datos, vamos a conseguir el valor máximo, que es 64.951, luego el valor mínimo, que es el valor más pequeño, el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, la amplitud, que aquí sí ya tenemos la fórmula logarítmica, que es logarítmica, la E8 sería la celda de los datos por 3.22 más 1, y esto divide al rango. Nuevamente el límite inferior se va a copiar el valor mínimo menos la diferencia. El lado superior se copia el límite inferior y se le aplica y se le suma la amplitud. En X y es el promedio, como ya se había explicado, del límite superior y el límite inferior. La frecuencia, vamos a ver cuántos números son los que pasan por esos rangos. Vamos a tener el saldo y vamos a tener las fórmulas. Ahora bien, la frecuencia en porcentaje es 40 dividido 510, que nos va a dar decimales, y convertimos todas las celdas a porcentajes. La frecuencia
acumulada va a ser la suma de las frecuencias, una tras otra. En este caso 40 se copia la misma frecuencia y se copia la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia normal. Le damos Enter y proseguimos. Y la frecuencia en porcentaje es la suma de las frecuencias, pero en este caso 7.84 y la segunda va a ser 7.84 más 7.25. Ahora vamos a proseguir con el problema 2. El problema 2 nos seleccionaron 40 alcantarillas de la ciudad y nos pusieron. Tenemos que hacer una distribución de frecuencias. Nuevamente se cuentan los datos. Le vamos a dar contar a todos los datos que nos dan, ¿verdad? El valor máximo de todos los datos y el valor mínimo. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. La amplitud se encuentra con la ecuación logarítmica y se hace una diferencia. Luego, en el límite inferior se pone el valor mínimo menos la diferencia. El lado superior se suma el lado inferior más la amplitud. Se copia la amplitud, se copia el lado superior en el lado inferior del segundo, igual en cada uno. Y en el siguiente se copia el lado inferior más la amplitud. XY, como ya sabemos, es un promedio del lado superior e inferior, la frecuencia. Vamos a ver cuántos números pasan por este rango. En este caso ponemos igual frecuencias, seleccionamos el grupo, los datos y el grupo en donde se va a evaluar. Después de esto se convierte a una matriz para tener una suma exacta. Después de se hace un porcentaje de cuánto es en el total, de cuánto es el porcentaje en el total. Esto es la frecuencia dividido el número de datos. Esto al final estas celdas las vamos a convertir en porcentajes. La frecuencia acumulada es la frecuencia número 1 más la frecuencia y se van a ir sumando. En el segundo caso es la frecuencia 1 acumulada más la frecuencia 2. En la frecuencia acumulada en porcentajes también se suman los porcentajes uno tras otro, haciendo 20 haciendo referencia a este, y la suma de 20 más 23 me va a dar 43.